Dice la palabra del Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gracias a Dios, ¿verdad, hermanos, por la oportunidad, no solo de estar vivos, ¿verdad?, sino de sentir su poder, su gracia y su amor cada día. Así, hermanos, les invito a que nos pongamos de pie y vayamos a Dios en oración. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias en esta mañana, Señor, por esta bendita oportunidad de reunirnos como iglesia para adorarte en espíritu y en verdad, para derramar como agua nuestro corazón delante de ti. Padre, te rogamos que tomes control de todo lo que se va a hacer aquí, que tú seas glorificado en todas las cosas que podamos hacer, Señor. Que la adoración sea recibida con un olor grato delante de tu presencia y tú, Señor, desciendas para bendecirnos, para hablar a nuestro corazón y ayudarnos, Señor, en nuestro crecimiento espiritual. Bendice a los hermanos que están aquí presentes y a aquellos que vienen en camino que les conviene. Y el Señor, de igual manera, pedimos que tu bendición alcance a aquellos que quisieran estar en el pueblo, ayúdales y sé con ellos. Bendíceles a través de los medios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar entonando ese hermoso canto, vine a adorarte. Digámoselo con todo nuestro corazón, que ese es el propósito de lo que estamos en esta mañana aquí, hermanos, adorando y glorificando el nombre del Señor. Abrió mis ojos, tu
18. Amén. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Todos. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén, gloria al Señor, hermanos. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Así es que enseguida de este canto, hermano, vamos a tener la oración pastoral. Si alguien trae alguna necesidad en este momento de venir y ponerlas en la mano de Dios, hermanos.
sentarse. Damos lugar para un testimonio. Hermana Gladys. Gracias al Señor porque nos permite en esta mañana estar en nuestra iglesia. Le doy gracias al Señor infinita. A mi hermana está conmigo. Tenemos dificultades un poquito, pero el Señor lo verá. A ver cómo pasamos porque estamos. Ella no tiene que me ayude. Aquí está su servidor. Entonces, el Señor nos va a proveer lo que necesitamos. Nosotros estamos con fe y dándole gracias al Señor todos los días. Amén. Bueno, al menos lo que estaba más difícil ya se hizo y la hermana está con nosotros. Y el Señor suplirá todo lo que nos falta, dice su palabra, conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Amén. Que sigamos orando por las hermanas. ¿Alguien más? Bueno, yo traigo no un testimonio, pero me dijo madre que la hermana Vicky no pudo ser operada. La iban a operar el miércoles, pero faltó un cirujano plástico. Bueno, son requisitos que ellos tienen ahí, no sé cuán importante sea, pero el asunto es que no la pudieron operar, entonces pues están un poco aguitados con eso. Hicieron como, no una demanda, pero sí presentaron una queja allí y vamos a esperar que pronto nuestra hermana pueda ser operada. Y el hermano Antonio pues se disculpa porque no puede estar con nosotros, tiene su camioneta rota también. Me dijo que le diera sus saludos y que sigamos orando por ellos. No sé, algún otro testimonio. Si no, pues vamos a proceder a la oración, como siempre, hermanos, confiando en que el Señor escucha la oración. Dice la Escritura, tú escuchas la oración, a ti vendrá toda carne, haciendo referencia a su mano, ¿verdad? Que confía en Él. Y por eso es que vamos a hablar con toda confianza en esta mañana, sabiendo que Dios cuida de nosotros. Padre bendito y Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana, porque tú nos concedes esta bendición de presentarnos ante el trono de tu gracia, Señor, para pedirte a ti que nos ayudes en nuestras necesidades, en nuestras situaciones, Señor, que escapan de nuestras manos, que no podemos solucionar por nosotros mismos. Tú eres el Dios todopoderoso y no hay nada que sea difícil para ti. Por eso, Señor, en esta mañana estamos depositando una vez más sobre ti nuestras cargas, sabiendo, Señor, que tienes cuidado de nosotros. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que sigas sanando y glorificando tu nombre en nuestras vidas. Padre, completa la obra de sanidad en nuestra hermana María Díaz, que fue llevada al hospital el miércoles, pero gracias a tu bondad y misericordia, ya ella está en sus casas. Te pedimos, Padre, que limpies sus riñones, que tú estabilices, Señor, todo lo que ha provocado esta situación, Señor, esta incipiente infección, Señor, que ya, gracias a ti, está controlada. Te pedimos que nuestra hermana pueda recuperar sus fuerzas y estar nuevamente bien, Señor, entre nosotros. Gracias por su testimonio, por su fe, Señor. Gracias por nuestra hermana Martina. Intercedemos también, Señor, por Vicky, que no ha podido ser intervenida por esta situación, Señor, de la falta de este profesional de la salud, que es necesaria para su operación. Rogamos que tú abras puertas, Señor, y que nuestra hermana pueda ser atendida en el tiempo que ella lo necesite, para que tú, Señor, te glorifiques en la vida de ella y en la vida de nuestro hermano Antonio Ramón, por quien pedimos también, Señor, se le fortalezca en su salud y provéale, Señor, que le proveas un auto que sea, Señor, que responda a sus necesidades. Traemos en tus manos a nuestro hermano Antonio. Yo, Padre, gracias por tu fidelidad al obrar en todas nuestras situaciones, aún más allá de nuestras expectativas, Señor.
superando todo lo que pudiéramos nosotros pensar, porque tú eres maravilloso. Mira la petición, Señor, de cada corazón en esta hora. Te rogamos que tú respondas, Padre Santo, que nuestros hermanos puedan ver la gloria tuya en sus vidas. Te seguimos dando gracias por las obras que haces, porque ya nuestro hermano Felipe pudo atenderse de su boca, y también, Señor, podemos afirmar en esta mañana en tu presencia, y rogamos que bendigas su viaje a México, Señor, y ella pueda ser atendida satisfactoriamente, Señor. Gracias por aliviar su dolor y proveer lo que necesita, Señor. Así, mi Dios, mira la bendición de mi hermana Mari en esta mañana. Gracias porque ella ha venido aquí a este lugar, Señor, para depositar sobre ti su petición. Te pedimos, Señor, que asistas en su necesidad y le sigas ayudando como hasta el día de hoy. Padre, sigamos viendo tu gloria en la vida de ella y de sus hijas. Rogamos por Mónica, Señor, y su familia, sus pequeños, Señor, que están pasando por un momento tan difícil. Te rogamos que tú traigas consuelo y fortaleza a sus corazones, Señor. La familia de Lambert también, Señor, sea consolada y fortalecida. Yo, Padre Santo, en todo esto, a pesar del dolor, de la incertidumbre, Señor, que estas cosas traen la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Asista a estas personas en su necesidad. Especialmente venimos por estos dos pequeños, Señor, que no saben absolutamente de nada, Señor, de las cosas, sobre todo, Señor, la niña es muy pequeña. Señor, Lambert, te pedimos que tú traigas a su corazón consuelo, Señor, y que a pesar de las cosas que él no entiende en su pequeñez, Señor, tú le cuides, tú le guardes, tú le protejas, Padre Santo. Pon tu mano sobre su vida, Señor. Que ha sido Dios, encomendamos a ti todas las demás peticiones. Mira esta situación de mi hermana María Antonia, de nuestra hermana Gladys, Señor. Gracias por haber permitido el regreso de Gladys sin ninguna novedad. Pedimos, Señor, que tú suplas la necesidad que tienen ambas, especialmente María Antonia, Señor, de tener a alguien que le cuide y que todas sus necesidades sean suplidas. Ayúdale. Ya hiciste lo más grande de traerle, Señor, y que tuviera su lugar. Seguimos confiando en que nada faltará a nuestra hermana, porque tú eres fiel, Señor. Porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Nos abandonamos en tus manos, confiando plenamente en ti, Señor. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Si alguien tiene un anuncio, hermana Carla, y si alguien cumplió algo, pues también pase para acá para cantar. Ana Carla de ti. ¿Nadie cumpleaños? Parece que no. No se pusieron bien. ¿Nadie se quiso poner el libro el día de hoy? Que el Señor les bendiga, hermanos. Hoy estamos, este mes ya terminó y estuvimos hablando de la radio. Ahora vengo de parte de Misiones Nazarenas Internacionales. Como habíamos visto, ¿verdad?, que en este mes se celebra el evangelismo, ¿verdad?, que se hace por la radio. Traía un video muy padre, ¿verdad?, donde hay un muchacho que nosotros conocemos que se llama Jonathan Zavala. Él, hemos estado en promociones de la radio. Se llama, ¿cómo se llama? Déjenme ver si me acuerdo, pero él haga de cuenta que están allí, llaman a las personas, oran, o sea, sí, eso todavía la radio todavía está. Y como les digo, he estado en propagandas así de la radio, donde estaba yendo él, y pues desgraciadamente pues traía un video, ¿verdad?, donde él está en la radio. Estaba muy joven cuando lo conocí, y era así un niño bien seriecito,
jovencitos, era un niño 15, 17, dice su mamá que haga de cuenta como ellos conocen a mi hijo, sabes de que esta era así. Y ahora imagínense en la radio, o sea, hablando la palabra de Dios y pues saben ustedes que cuando uno está en la radio cada minuto cobra a $4 un minuto. Y entonces, imagínense, yo traje esto, ¿verdad? Yo traje esto, ¿verdad? Porque cuando uno ve la radio, hermano, ¿verdad? Que puede ir oyendo la radio, puede ir, se llama El Mercadito, no me pagaron, pero se llama El Mercadito. Entonces, ahí también hay pastores y está muy bien en la radio, ¿verdad? Y es a nivel mundial, hermanos, esto, o sea, es bien importante, hermanos. ¿Qué les puedo decir? Aquí también la ama de casa, ¿qué hace? También oye la radio, ¿verdad? Aquí ponemos un cafecito donde el ama de casa puede estar oyendo la radio y ser evangelizada. Dice una hermana aquí que está aquí, que está aquí en la iglesia, dice que una señora le mandaba los diezmos por la radio porque ella oyó que se deben de mandar, que los diezmos se deben de dar y ella mandaba los diezmos. Entonces, ¿cómo es que el evangelio llega, verdad, a muchas partes, ¿verdad? Porque ese emisora de que se llama El Mercadito trae varios, como segmentos, ¿verdad? Y pues le digo que llega así a diferentes partes, como está San Antonio, Houston. Imagínense que uno está oyendo la radio, podemos estar ahí en la que ven en carro, la ama de casa, muchas personas al mismo tiempo evangelizando, ¿verdad? Entonces, déjenme leerles esto, ¿verdad? Esto que dice: ahora más que nunca nos aferramos a las conexiones que nos rodean, fortaleciendo nuestro sentido de comunidad. Gracias a la tecnología actual podemos conectarnos con otros en todo el mundo y transmitir para mejorar. Ahora más que nunca es tiempo de reforzar y compartir el mensaje de esperanza de Jesús. Miren cómo nosotros podemos ayudar a que el evangelio de esperanza pueda ser escuchado. Muchas personas están ahorita quizás pasando en el mundo tantas cosas. ¿Saben por qué? Porque no tienen una esperanza. ¿Y qué más? Se suicidan, no saben que en Dios sí hay esperanza. Y nosotros por medio de la radio, fíjense, por medio de la radio podemos llegar a muchas personas en diferentes partes. Entonces yo creo fielmente en esa obra misionera. En esa obra misionera, yo creo, de la iglesia de Nazareno. Realmente, si ustedes pudieron ver en enero también esa acción, esa amor en acción que es de la MNI, Misiones Nazarenas Internacionales. Y si ustedes pudieron ver cómo vinieron y hicieron, hermano, yo estoy bien agradecida con ellos. En el cuartito donde estamos ahorita dando la palabra, desde hace años que yo vi un agujero ahí donde estaba la conexión. Y me daba mucha tristeza verlo porque yo me acuerdo que cuando yo me fui de aquí estaba ese agujero. ¿Sabes qué? Fui y ese agujero ya está tapado. Está tapado el agujero donde se metieron a robar también. Fíjense lo que ustedes, por eso debemos, hermanos, apoyar la obra misionera, porque es bien importante. La ofrenda anual de transmisiones de misiones mundiales provee recursos para alcanzar a millones alrededor del mundo para Cristo a través de los medios masivos de comunicación como la radio, televisión e internet. Llegamos a las zonas más remotas del mundo con palabras de esperanza y santidad. Que el Señor les bendiga, hermanos, por este domingo, ¿verdad? Cuando yo me paro aquí, hermanos, todas esas ofrendas que usted da es para la obra misionera. No lo tienen las ofrendas. Así es que ojalá y podamos aportar eso para que la radio pueda tener un minuto más y poder dar un mensaje de esperanza. Gracias. Bien, hermanos, ya no hay más anuncios. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, hermanos, y vamos a estar levantando nuestros diezmos y ofrendas en esta mañana, esta hora.
porción bíblica que leímos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, continuando con la exposición de este Evangelio. En esta ocasión nos toca hablar de este pasaje muy conocido y un tanto controversial. Escogimos solamente una parte del pasaje para hablar de continuar después porque es muy largo. Sin embargo, pues en esta porción que escogimos podemos apreciar muy bien lo que yo quiero destacar en esta mañana, que es la primacía de la gracia. Ese es el título de nuestro sermón, la primacía de la gracia. Seguramente usted ha escuchado y ha leído, evidentemente, el texto de Efesios 2, 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un versículo muy reconocido y sin lugar a dudas es uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia, pero también es uno de los más discutidos a nivel teológico. Sin embargo, resulta muy sencillo asegurar, a la luz del mismo texto y la enseñanza generalizada de la Biblia en cuanto a este tema de la salvación, que ambas cosas son de Dios. Porque cuando dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, algunos hacen referencia a la fe, otros a la gracia. Pero evidentemente es muy fácil darse cuenta que tanto la gracia como la fe son dones de Dios. O sea, la gracia que se nos otorga, la gracia que nos guía hacia la salvación y la fe salvadora que nos es dada para creer en el Señor Jesucristo y su Evangelio, eso viene de Dios. Ambas cosas son de Dios. Y lo que nosotros vamos a ver esta mañana, a la luz de esta narración de la sanidad de este hombre, es precisamente eso: cómo actúa la gracia de Dios, y que esta gracia de Dios es superior, prima sobre la fe, porque por más fe que nosotros pudiéramos tener para recibir el favor de Dios, si no está a su favor, a nuestro favor, no lo podemos recibir. Es decir, la gracia es la fuente de la salvación, es la fuente que brota abundantemente y continuamente para nuestro beneficio. Y si eso no fuera así, por más fe que tuviéramos, no podemos alcanzar nada, porque estaría cerrada la fuente. Pero gracias a Dios por su gracia, que es superior a todas las cosas. En el pasaje que hemos leído nos encontramos primeramente que Jesús atiende a una fiesta, sube a Jerusalén para participar de esta fiesta. No se nos dice cuál sea, pero muy probablemente se haya referido a la fiesta de los tabernáculos, porque era una de las fiestas en las que se requería la participación de todo varón judío obligatoriamente, pues las otras eran la Pascua y Pentecostés, llamado también la fiesta de las semanas. Pero muy probablemente se hace referencia por algunos a que se trataba de la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. De cualquier manera, Jesús está hablando como cualquier judío practicante, obediente a la ley de Dios, y está subiendo para adorar a Jerusalén. Hace referencia aquí a que había allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Bueno, la puerta de las ovejas era una entrada en el muro de Jerusalén, cercana al templo, por la que se llevaban a las ovejas para el sacrificio. Simplemente eso es lo que significa. Pero dice que había allí el estanque llamado en hebreo Betesda, y da una descripción
de este estanque. Es un poco difícil con palabras poder imaginarlo, pero usted puede buscar, quizás detrás de las Biblias suyas hay alguna gráfica acerca de esto, si no lo puedo buscar en internet. Pero simplemente el estanque era bastante grande, eran como dos piscinas que estaban una al lado de la otra y estaba pues rodeada de columnatas o columnas que eran alineadas unas con otras por los cuatro lados. Y además habla de una que estaba en el centro, dividiendo al estanque, o a los estanques, en este caso las dos piscinas, el norte y el sur. Y los cinco pórticos se encontraban en las arcadas de ambos lados. Lo que quiero comunicar es que era un lugar considerablemente grande y muy apropiado para que las personas que estaban allí, que estaban buscando la sanidad por medio de esas aguas, estuvieran refugiados de alguna manera en esos pórticos y no tuvieran mayores problemas, simplemente esperando supuestamente ver el movimiento del agua para irse a meter al estanque. Era bastante grande en tamaño. Ahora se nos dice aquí en el texto que estaban allí una multitud de enfermos, el versículo número 3. Y en esto yacía una multitud de enfermos, de ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. O sea, lo que nos llama la atención aquí es que en este lugar se encontraban toda esta gente que de alguna manera estaban sufriendo, estaban desesperados por adquirir la sanidad de sus cuerpos. En algunos casos, como el hombre que vamos a ver, había prácticamente arruinado sus vidas. Y ese es un escenario de desesperanza y de dolor. Pero vemos que de alguna forma esta gente no habían perdido de todo las esperanzas de ser sanados y se encontraban allí en aquel lugar que prácticamente puede ser considerado un hospital al aire libre, ¿no? Donde no había enfermeros ni doctores, pero había una posibilidad de brindar sanidad a estos enfermos. Y realmente, hermanos, el asunto este de la pérdida de la salud, no solamente en ese escenario que estamos viendo, sino a través de toda la historia de la humanidad, es algo bien triste. Es algo bien triste, sobre todo para los que han experimentado alguna enfermedad terminal y han sobrevivido, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sus cuerpos han quedado marcados. El asunto de la pérdida de la salud es una de las cosas que más preocupan al ser humano. Y por eso esa gente está ahí, buscando la manera de ser sanados. Y nos llama la atención que aún en estos tiempos donde las aflicciones no han menguado, al contrario, siguen siendo grandes a pesar del avance de la ciencia. Sabemos que hay muchos inventos, muchos descubrimientos en este campo de la medicina han traído alivio a enfermedades que antes eran cuestión de muerte. Si le venía una enfermedad de alguna naturaleza, esa persona estaba condenada o a morir o a vivir en esa condición toda la vida, como era el caso de la lepra en aquel contexto, ¿no? Pero a pesar hoy de tantos avances en la ciencia, la tecnología, descubrimiento de medicinas, tratamientos y todo, sigue el hombre sufriendo tremendamente con la pérdida de la salud. Y a veces ni las mejores medicinas ni los mejores tratamientos dan resultados y termina la lucha perdiéndose. Pero lo curioso es que esta necesidad de salud moviliza a la gente, las mueve, las lleva a buscar remedios, a buscar soluciones. Por eso aquel lugar estaba repleto de gente. Las aguas se movían y el que llegara era sanada. Bueno, yo me pregunto, si esto fuera de la misma manera
la condición del hombre ante sus necesidades espirituales. Estaría lleno este templo. Estaría lleno el templo. No habría problema para asistir a las reuniones de la iglesia, de oración, de búsqueda de Dios, de estudio bíblico. Al contrario, estaría la gente ahí en la puerta queriendo entrar, y nosotros todos, no, vamos a ver si hay lugar. Qué bueno sería. Pero el hombre no está interesado en la solución de sus problemas espirituales, tanto como en sus necesidades físicas. Y sería una llamada de atención a nosotros esta mañana, para que pensemos por un instante cuán agradecidos deberíamos estar a Dios de que conservamos salud a pesar de algunas enfermedades que tenemos. Pero aún en ellas, todavía Dios nos concede la gracia de poder movernos, de poder buscar cosas que aquel hombre no podía hacer. Vamos a ver, 38 años, paralítico, probablemente, no se dice, pero si no se podía mover hacia las aguas es porque no se estaba impedido de caminar. Bueno, la verdad, nos gustaría hoy ver que la gente se mueve tanto para buscar salud, para buscar la bendición de Dios, para buscar la edificación de su fe. Esperaban, dice, el movimiento del agua. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, el texto bíblico nos dice, pero hay un problema aquí con este pasaje. De hecho, si usted tiene una Biblia, por ejemplo, de Nueva Versión Internacional, se va a dar cuenta que la parte final del versículo 3 y el versículo 4 no aparece, porque ha sido quitado, ha sido removido del texto. ¿No? Ya como uno pone en el cielo, por eso algunas personas que no conocen, por supuesto, dicen, no, yo no quiero esa Biblia está adulterada. Probablemente la adulterada sea la que tenemos, ¿verdad? En ese sentido, pero bueno, no hace mella ninguna al asunto de fe, pero es curioso y es bueno que lo mencionemos. Sencillamente, hermanos, parece ser que había una creencia popular en aquel contexto cultural judío de que un ángel descendía periódicamente y agitaba las aguas, y el primero en entrar al estanque, después de ese movimiento, se curaba de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces hay algunos estudios que se han realizado sobre toda la historia en materia de interpretación bíblica que sugieren que este estanque de Bethesda, que dicho sea de paso, significa casa de misericordia. Bethesda significa casa de misericordia. Estaban en el lugar donde la misericordia de Dios pudiera llegar a ellos y dejarlos sanos. Bueno, estos estudios revelan que el estanque de Bethesda podría haber estado relacionado con el dios griego Asclepio, conocido como Esculapio en la mitología romana. Asclepio era el dios de la medicina y la salud en la antigua Grecia. Dice que su culto se extendió por todo el imperio romano y había más de 400 templos dedicados a él, llamados eclesiones. Estos funcionaban como centros de salud y dispensadores de la gracia y misericordia del Dios hacia los necesitados. O sea, de Asclepio, no de Jehová. Las serpientes eran un tributo importante en el culto a Asclepio, y actualmente una vara con una serpiente enroscada es uno de los símbolos más reconocidos de la medicina moderna. O sea, en resumen, el estanque de Bethesda, aunque mencionado en un contexto judío, como en el Evangelio de Juan, también podría haber estado conectado con esta tradición greco-romana de la salud y la sanación. Es una interesante combinación de influencias culturales y religiosas en un solo lugar histórico. O sea, les digo esto porque es curioso, ¿verdad? Y después vamos a ver cómo cuando el hombre es cuestionado por Jesús, le pregunta, ¿quieres ser sano? El Señor no le dice, ven, yo te voy a ayudar a ir a las aguas. Vamos a esperar que las aguas se muevan. Yo te voy a ayudar. Porque de ser algo
que está completamente desvinculado de la tradición greco-romana, pues no hubiera problema, pero me imagino que pudiera haber habido alguna conexión cuando el Señor Jesús no ofreció al hombre ser llevado a las almas, porque de alguna manera pudiera la gloria ser dada a Asclepio o a Esculapio, como quieran llamarlo. Es una posibilidad, no se puede asegurar, pero es interesante que lo mencionemos, porque los manuscritos más antiguos y mejores del texto no tienen estos versículos. El final del versículo 3, que habla de las aguas, dice que esperaban el movimiento del agua, no aparece. Y todo el versículo 4, que dice que un ángel descendía, bueno, todo eso no aparece en los mejores manuscritos antiguos. Por eso es que en las Biblias más modernas han sido quitados. Pero bueno, no quita a la narración, ni tampoco al hecho del milagro poderoso realizado por el Señor sobre este hombre. Entonces, dejado eso a un lado, que no es mayor relevancia, tenemos que hablar entonces de este hombre. Pero no se nos dice mucho. En realidad no se dice quién era, ni cómo se llamaba, ni de qué lugar era. Simplemente se nos dice que este hombre estaba enfermo, imposibilitado de llegar a las aguas para buscar su sanidad. Por lo que deducimos que era un judío común y corriente. O sea, decimos judío porque después vamos a ver, lo vamos a ver en el templo, ¿verdad? Pero un judío como cualquier otro, pero que tenía este gran problema, hermanos. Su condición de salud era algo bien triste. Porque la enfermedad, aunque no lo llevaba inmediatamente a la muerte, podemos decir que era una enfermedad grave, pues se encontraba imposibilitado de moverse lo suficientemente rápido quizás para llegar a tiempo a las aguas. Pero no solamente se nos dice esto, se nos añade un dato que ya mencionamos. No llevaba una semana, 2 semanas, 2 años, 3 años, 38 años, hermano, en esa condición. Imagínense usted, 38 años es prácticamente toda la vida. No se dice la edad que tendría, pero 38 años es una buena cantidad de años a estar en un lugar a la merced de lo que a ver qué pasa, dependiendo de alguien más para poder ser sanado. No se nos dice nada más, pero me imagino que la vida de este hombre ha sido realmente una vida muy dura, muy difícil. Él había perdido los mejores años de su vida, como decimos, la flor de la vida. La había perdido, tirado allí, en aquel estanque, sin poder moverse. Había perdido sin duda toda la esperanza, porque siempre había uno que le ganaba. Cuando el agua se movía, siempre había uno que llegaba primero, por más cerca que él pudiera estar. Siempre perdía. Entonces las esperanzas de ser sanado se habían perdido. Ya no había ningún deseo quizás, incluso de serlo, porque pues no puedo moverme, mejor renuncio a esta situación porque nunca voy a poder llegar al estanque. No podía ayudarse a sí mismo para ser beneficiado por el movimiento del agua. Bueno, esta parálisis no solo la vemos lamentablemente en el mundo físico y natural, hay muchos paralíticos espiritualmente hablando que tampoco se mueven para buscar el movimiento de las aguas en sentido figurado, el movimiento del Espíritu Santo, el movimiento de Dios que se manifiesta de alguna u otra manera en las reuniones cristianas, en las reuniones de adoración. Cuánto trabajo a veces para movernos, levantarnos e ir al templo. Y cuando lo hacemos, estamos deseosos de que termine pronto
el servicio. Paralíticos espirituales que tampoco encuentran motivación para buscar a Dios, porque quizás hasta las esperanzas han perdido. Bueno, este hombre se encontraba así, en esta condición, cuando de pronto aparece Jesús en el vecindario. Qué maravillosa oportunidad recibió, ¿no? Este hombre, 38 años esperando. Y ahora Jesús, dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, entonces le hace la pregunta. Pero es interesante, hermanos, que Jesús lo ve y sabe la condición de este hombre. Bueno, uno se pregunta, ¿y cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Bueno, Dios lo sabe todas las cosas. Bueno, en su condición humana no necesariamente, porque dijimos en más de una ocasión en cuanto a la venida del Padre, del día de Dios, le digo, nadie sabe, ni el Hijo, solamente el Padre. Entonces hay cosas en su humanidad probablemente desconocían. Bueno, las posibilidades son algunas, quizás alguien se lo dijo, tomó interés en aquel hombre, preguntó, o tuvo la revelación del Padre, o por el Espíritu Santo, o con una combinación de ambas naturalezas en su ser. Bueno, el fin no importa cómo lo supo, lo que sí importa es que puso atención sobre aquella persona que estaba necesitada. Y es interesante, hermanos, que recuerden, Jesús había ido y iba a Jerusalén para la participación de la fiesta. ¿Qué hace una persona cuando va a un lugar que es considerado, en este caso, la capital, ¿verdad? Jerusalén era la ciudad santa, más importante. Se encontraba allí el templo y un montón de cosas que hubieran sido de interés para Jesús. Después de todo, cuando nosotros vamos a una ciudad de visita en las vacaciones, nosotros vamos a Francia, pues queremos conocer la Torre Eiffel. Y si vamos a Italia y vamos a Pisa, no vamos a comer pizza, sino vamos a ver la Torre de Pisa, ¿verdad? Y así sucesivamente, visitamos los lugares de interés, museos, quién sabe. Bueno, Jesús escogió ir a los lugares, por así llamarlo de alguna manera. Él no fue a visitar ningún lugar en Jerusalén de interés turístico ni nada de eso. Fue a donde estaba la gente necesitada, donde estaba la gente que estaba desesperanzada, deseando la sanidad de sus cuerpos. Es interesante esto, es evidencia de cómo Jesús estaba enfocado en hacer la obra del que vino. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a dar vista al ciego, a dar sanidad al enfermo, a dar esperanza al desesperanzado. Y no se desenfocó en ningún momento de su vida. 3 años y medio de ministerio estuvo enfocado solamente en eso. Un gran mensaje para nosotros también. Yo creo que los hospitales necesitarían un poco más de las visitas de nosotros para orar por los enfermos. Una cosa que nos obligaban a hacer allá en el trabajo que tuve con el abogado, porque bueno, el asunto era que quería a él, según él, ganar muchas almas, ¿verdad? Pero bueno, en su falsa concepción de lo que es ganar un alma, pues de pronto se hacían cosas buenas. Porque los llamados misioneros que trabajamos allí tendríamos que ir a los hospitales. Y cuánta miseria uno ve ahí, hermano. Cuánto dolor, cuánta desesperanza. Que nos lleva a la meditación y a dar gracias a Dios, porque no estamos en una condición como esa. Nos quejamos del dolor en el dedo, en el callo, lo que sea. Y para nosotros ese es el problema más grande del mundo, que es nuestro dolor. Pero no pensamos en esos desdichados que están ahí, con sus estómagos a veces al aire y cuántas cosas. Bueno, debiéramos aprender de Jesús y de alguna manera que los lugares de interés para nosotros no solo sean los centros de recreación, sino que busquemos acercarnos al necesitado para llevarle una palabra de esperanza.
Yo me sorprendo de que estos llamados sanadores, estos charlatanes que dicen que tienen el don de sanidad, ¿dónde están? ¿Por qué no están en los hospitales? ¿Por qué no van allí a sanar a los enfermos? Y dicen que tienen esos dones. Bueno, sería para la vergüenza de todos esta nota, ¿verdad? Que deberíamos ser como Jesús, que solo buscó el lugar de la necesidad en su visita a Jerusalén. Y de pronto, ya conocedor de la situación de este hombre, entonces le hace la pregunta: ¿quieres quedar sano? En el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? No sé cómo le suena a usted esta pregunta, ¿verdad?, en sus oídos, pero no sería más que evidente que este hombre quería ser sano. Si estaba allí, llevaba 38 años, ¿qué otra cosa pudiera desear? Pero Jesús no hace preguntas por gusto. Él no hace preguntas por preguntar o por hacer sentir al hombre mal, ¿verdad? Pero pareciera, hermanos, una pregunta que está de más. Una pregunta un tanto superficial y en alguna manera insultante, ¿no? Porque ¿qué va a querer? ¿Cómo va a querer? ¿Cómo le va a llamar a un hombre que está debajo del puente, hambriento y hambriento? ¿Quiere una hamburguesa? No, hay que llevarle la comida, porque evidentemente que la quiere. Pero es que esta pregunta en la boca del maestro tiene una tremenda importancia, porque nos preguntamos también, a la vez de que nos suena rara la pregunta, ¿acaso este hombre tenía el deseo de ser sano verdaderamente? Uno no lo sabe. En realidad, no sabemos si todavía tendría alguna esperanza de ser sano, o si ya se había resignado a su condición. Porque hay mucha gente que se han resignado a su condición, que han aceptado ya su condición y ya no buscan soluciones. Ya no hay esperanza, no hay motivación alguna para seguir intentando y ya abandonan. Estaba allí quizás, que no podía ir a otro lugar tampoco. Tuviera una casa, estaba tirado allí. Y esta pregunta de Jesús está destinada a inquietar a ese hombre para que tomase conciencia más profunda de su miserable condición en la que él se encontraba, de no poderse ayudar a sí mismo y no recibir la ayuda de nadie. Por otra parte, el hombre no pidió a Jesús que lo sanara. No se dice que lo conociera, ¿verdad? Porque toda la evidencia de que no sabía quién era. Pero quizás, siendo uno más nuevo que llegó al escenario, le hubiera pedido ayuda. No recibió ayuda de nadie, por ese hombre que está aquí de visita, la primera vez que lo veo, se le puede decir que me lleve al estanque. Eso hubiera sucedido si todavía estuvieran buscando la solución, pero no estaba tirado ahí. Y entonces esta pregunta pudiera haber estado destinada a eso, a inquietarlo, a hacerlo más consciente de su necesidad. Pues después de todo, también es un riesgo ofrecer ayuda a quien no le está pidiendo. Hay gente que se ofende si usted le ofrece ayuda cuando no le está pidiendo. Está necesitado, pero el orgullo humano es tan grande, hermano, a veces, que ni siquiera nos impulsa a pedir ayuda. Creemos que somos tan suficientes, no necesitamos de nadie, aunque es muy bueno, como en ese caso, este hombre paralítico, y lleva su riesgo brindar ayuda a quien no le está pidiendo, porque puede reaccionar de una
extraño que parezca, hay personas que así están, resignadas a su condición, se han acostumbrado a ella de tal modo que no están dispuestos ni siquiera a recibir ayuda. Es muy triste eso, pero es una realidad. Juan, el que escribe, el apóstol, llama a los milagros de Jesús en muchas ocasiones como señales. Como señales. Estas señales llevan un mensaje muy claro. Y en este caso, la parálisis de este hombre, estamos en la presencia de uno de estos milagros que son señales, que están diseñados para llevarnos un gran mensaje. Y en este caso, hermano, la parálisis de este hombre es un símbolo de la inacción del ser humano. Tanto del mismo paralítico que quizás había perdido sus esperanzas y nada estaba haciendo ya por sí mismo, como de las tristes personas estas que estaban ahí y que recibían la sanidad y nunca pensaron en darle una oportunidad a este pobre hombre. Porque después de todo, si ya yo me sané, yo veo que a muchos de los que estaban ahí tenían que conocerlo ya. 38 años. ¿Cuántos no habrán pasado por allí y se sanaron? O estaban todavía esperando, pero a este hombre nadie lo ayudaba. Y esa es una triste condición del ser humano, que hasta hoy sigue viviendo tan egoístamente que no le importa la condición del otro. Que solucionando sus problemas ya es más que suficiente. Tiene todo resuelto y no importa la condición de otros. No piensan en las necesidades de otros. Y esa es una triste realidad. Cristo va a aprovechar esta ocasión para sanar a este hombre y para hacerlo en sábado, nada más y nada menos, en el día de reposo. Fíjense hasta dónde va la osadía del maestro y su compromiso con hacer la voluntad de su Padre, que va a irse por encima del mandamiento, no del mandamiento de la ley de Dios, pero sí de los mandamientos de estos maestros de la ley, de estos jurisprudentes judíos que revisaban la ley y hacían sus interpretaciones y ponían más cargas sobre la gente de la que podían llevar. A eso se refiere la Biblia cuando habla de las obras de la ley. Las añadiduras que estos hombres añadían al mandamiento lo distorsionaban. Jesús sanó a aquel hombre para poner de relieve posteriormente que ni el Padre ni él mismo guardan vacación en la obra de salvación, ni en el día de reposo. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Vamos a ver que después Jesús dice. O sea, para Dios no hay más cosa más importante, hermano, que hacer el bien al hombre. Él vino para eso. Y unas legislaciones de los maestros judíos de la época no lo iban a hacer. Por eso lo sanó el sábado. La respuesta, cuando Jesús le dice, si quieres ser sano, pues la respuesta del hombre parece más una queja. Dice en el versículo 7, cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero es para que Jesús le hubiera dicho, ¿y quién te está preguntando eso? Yo no te estoy preguntando si hay alguien que te está ayudando o no. Te estoy preguntando si quieres ser sano. Pero esto es una evidencia más de la condición, no solo física, sino espiritual de aquel hombre. Realmente estaba
paralítico de ambas cosas, de su piel y de su alma. Y no es para menos con la condición en la que se encontraba. Pero la respuesta parece más una queja, cuando debía haber sido un sí, sí quiero, Señor, sí quiero, ¿verdad? Sí, un malés, porque realmente era una gran necesidad que tenía. Bueno, aquí se pone otra vez en la iglesia el egoísmo natural del hombre. Porque cualquiera, hermanos, incluso usted seguramente cuando leyó el pasaje, o no en esta ocasión, o en esta mañana, pensaría que al menos alguno de los que habían sido sanados vendría a echar una mano, ¿verdad? Bueno, ya yo fui sanado, este pobre hombre, que me ayuda aquí, yo he visto cómo se le adelantan otros, déjenme ayudarlo. No. Pero nadie puede ayudar. Y eso nos trae a la mente Filipenses 2:21, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no el que es de Cristo Jesús. Lo que estábamos diciendo. Tristemente, esta condición no solamente es del hombre sin Dios. Muchas veces en el seno de la iglesia encontramos gente que solo busca lo suyo propio, su solo beneficio. Y lo demás lo ignoran, como hacíamos en la clase. Son impasibles, no lo ven, no prestan atención a la necesidad de Dios. Pero finalmente, como ya hemos dicho, que el Señor sana a este hombre. Él no hace caso a las palabras del paralítico cuando le responde que nadie me lleva al agua. Bueno, el Señor no lo rectifica para nada. Y dice, no me diga que eso está pasando contigo. Pero vamos a ver, vamos a reunir a toda esta gente aquí a ver por qué es que nadie te ayuda. Vamos a ver este caso de injusticia. No, el Señor no se detiene para ventilar el caso. Simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Gloria sea Dios. No convocó una reunión ni nada de eso para ver qué es lo que estaba pasando y por qué trataban a ese hombre de esa manera tan egoísta. Simplemente, hermanos, él da una palabra, una orden al paralítico. Sin embargo, hermanos, esto también nos llama la atención. El Señor le está dando una orden a este hombre para que haga algo que no puede hacer. ¿Se da cuenta? Él no le dice, mira, te estoy sanando ahora. Levántate, toma tu lecho y anda. No, simplemente levántate, toma tu lecho y anda. Tremenda palabra del Señor, que no pone ningún obstáculo ni nada previo a que el hombre recibiera la sanidad. Pero debe haber sido un poco perturbador para él. Como está mandando a levantarme, recuerden que no sabe quién es Jesús. Y como me va a mandar a levantarme, si yo no puedo mover, llevo 38 años aquí, y ahora este hombre me dice que me levante. Vaya a otro lugar a burlarse. ¿No? Llevo 38 años aquí, no me puedo mover, ¿cómo me vas a decir que me levante? Pero es que en este caso, hermanos, el Señor tenía algo en su ser, en su personalidad, que era extraordinario. Por más que este hombre no supiera quién era Jesús, nos llama la atención que en algunos otros pasajes, cuando por ejemplo Jesús pasó delante del banco, del puesto de los tributos públicos, donde estaba Saqueo, Mateo, allí cobrando los impuestos, pasó y lo miró y le dijo, levántate, sígueme. ¡Wow! No. ¿Qué le pasa? Como lo va a dejar de trabajo, mira. Algo había en la personalidad de su persona que cautivaba, que llamaba a la gente a seguirle. Y por eso quizás este hombre se dispuso a obedecer a la orden que le había dado el Señor. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y
y era día de reposo. Aquel día, el que hace la anotación aquí, cuando una sola palabra del Señor basta para cambiar una situación que no pueda tener solución, que parezca imposible, una sola palabra de Cristo basta para que nuestra vida sea transformada, hermanos, para que nuestras miserias nos dejen solamente tener fe, escuchar con fe, como este hombre hizo. Se dispuso a obedecer una orden que él sabía no podía hacer. Inmediatamente quedó libre. Y no una sanidad cualquiera que pudiera ponerse en tela de juicio por los que estaban allí o los fariseos que venían después. Porque no solamente le dijo levántate y anda, toma tu lecho, tu camilla, toma. O sea, tendría que tener, no era muy pesada en este caso estas camillas, eran bastante livianas para que la persona pudiera andar con ellas, pero había que estar sano para eso, ¿verdad? Y este hombre tendría que dar evidencia de su completa sanidad, no solamente caminando, sino tomando su lecho encima, para que constara, ¿verdad?, como una sanidad convincente e instantánea, una muestra irrefutable del poder de Dios. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien hechas y completas, ¿verdad?, a la perfección, porque Él es el Dios todopoderoso. Cita el comentarista Mateo Henry que este caso del paralítico, dice, fue un caso de necesidad por parte del enfermo. Estaba enfermo, ¿verdad? No estaba inventándose allí. No era uno de estos que he visto en unos videos, que pone a un tipo ahí sin piernas viviendo, y después, cuando todo el mundo se fue, se levanta y tenía la pierna escondida, no le faltaba la pierna nada, ¿verdad? Hay muchos que son unos tremendos tramposos, ¿no? Pero este sí estaba enfermo y llevaba 38 años allí. Dice, un caso de misericordia por parte de Jesús, que tuvo misericordia de este hombre, pero fue un caso de piedad también por parte del mismo enfermo, porque se dispuso a obedecer la orden que el Señor había dado en fe. Bueno, estas son 3 razones más que suficientes para orar el sábado. No habría motivo para causar ningún escándalo a relación a esto. Cuanto más, dice Juan, que eran señales de estos milagros de Jesús para dar mensajes claros. Nos preguntamos, hermanos, ¿por qué entonces este hecho de la sanidad de este hombre, que debió causar gozo, alegría y alabanzas al Dios eterno, genera confusión y controversia? Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Qué tremendo, ¿no? Qué triste escenario, hermanos. En vez de alegrarse y de gozarse con la sanidad de ese pobre hombre que llevaba 38 años allí, esta gente está señalando el punto ni siquiera de la sanidad, sino que había cargado su lecho. Ni siquiera de la sanidad, sino que estás cargando tu camilla y no te es lícito, no te es permitido hacer eso. Ya expliqué que no es que estuviera prohibido por el Antiguo Testamento, por las leyes del Señor. Son versículos que fueron adulterados por esta gente, reinterpretados. Porque cuando hay esa alusión en estos versículos del Antiguo Testamento, el trabajo era el trabajo remunerado. ¿No? Un trabajo que tenía, de alguna manera, una retribución. No estas cosas. Pero ellos están cambiando el asunto, añadiendo, si ya el trabajo no es un empleo habitual, sino que no pueden hacer absolutamente nada. No pueden cargar su lecho, no pueden, bueno, hasta hoy en la actualidad no pueden encender ni el carro, apagar una luz y encenderla.
tradiciones de los hombres, mandamientos de hombres, pero no de Señor. Y entonces están reclamando a Jesús la violación de ese supuesto mandamiento, que no era más que sus interpretaciones. Escogen, hermanos, poner su mirada en vez en el maravilloso milagro de la sanidad del hombre en la supuesta violación de la ley. Legalistas hasta el extremo. Y usted diría, ya esa gente desaparecieron de la faz de la tierra. Hoy tenemos legalistas de ese tamaño en la iglesia del Señor. Y quizás no son rabinos, no son líderes religiosos, pero son gente que en cualquier manera en su escenario de liderazgo prefieren el ego estricto a la supuesta ley que la misericordia, el amor, la bondad hacia aquellos necesitados. No hay que cumplir, así es como es, así como hay que hacerse, nada más. Bueno, afortunadamente Jesús no era uno de ellos y sanó a aquel hombre. La respuesta del paralítico es interesante. El que me sanó, él mismo me dijo, en su inocencia, ¿verdad? Estaba dando un tremendo mensaje. El que me sanó, si me sanó, entonces tiene autoridad para decirme que tome mi decisión. Y ya, vayan y pregúntale de él. Pero bueno, él no sabía quién era Jesús, el que me sanó. Y entonces los fariseos le dicen, ¿y quién es ese hombre? En el versículo 12. ¿Quién es ese hombre? El que te dijo de toma tu camino. Ni siquiera dice, es el que te sanó. ¿Quién es? ¿Quién? No, el que te dijo, toma tu lección. Hermano, la sanidad, ya eso no se quedó ahí, eso ni lo vieron, ni causó en ellos nada. Porque así son esta gente, religiosas y legalistas. Están más interesados en las leyes y en las cosas se hagan bien que en la compasión y la misericordia de los necesitados. Solo les interesa ver esos asuntos y son ciegos a las cosas que realmente deberían ver. Más adelante el Señor hace alusión a esto en el capítulo 9, 39 y 40 acerca de estos ciegos. Y lo he leído, dice, para que los que ven no vean y los que no ven vean. Porque sí, no están ciegos de la vista, pero están ciegos espiritualmente, no pueden ver la esencia de lo que es el mandamiento del Señor. Es misericordia, es amor, es compasión ante todas las demás cosas. Y el hombre, cuando le dicen quién es este hombre, él no pudo responder a la pregunta, porque dice la Escritura, el versículo 13, que Jesús se había apartado del lugar. Y tampoco se nos da la razón, muchos nos dicen. Es muy probable que estaría escabulléndose de las alabanzas y los honores de los hombres. Ah, mira, este fue profano, bravo, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? No. O quizás estaba dando lugar o espacio para ver cómo este hombre iba a reaccionar en su encuentro con los fariseos. No sabemos, el punto es que Jesús se apartó del lugar. Pero después ocurre el encuentro de Jesús con el hombre en el templo, el versículo 14, y uno dice, bueno, ¿y este encuentro habrá sido de casualidad? No creemos, hermanos, como en los casos anteriores que hemos visto, no es casualidad, es algo que es programado por el mismo Dios, facilitado por el mismo Dios. Jesús fue a buscar a ese hombre, porque ese hombre necesitaba más que la sanidad de sus pies, necesitaba encontrar el perdón de sus pecados, necesitaba encontrar la sanidad espiritual. Y el hecho de que haya sido visto en el templo no nos dice mucho, porque si no se hubiera añadido aquí de alguna manera, uno dice, bueno, voy a presentar una ofrenda de acción de gracias. Pero no dice nada de eso, simplemente que Jesús lo encuentra en el templo, y es algo maravilloso, porque
Recuerden, hacía 38 años que no podía ir al templo. Y ahora va al templo. Y no se nos dice que pueda ofrecer ninguna ofrenda por su sanidad. Pero eso es evidencia, una evidencia más de que no fue fortuito el encuentro, sino que Jesús lo va a buscar. Y allí entonces le dice algo interesante: no continúes pecando. Cuando el Señor lo ve en el templo, las palabras que Él le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En la expresión en el griego original es no continúes pecando. O sea, es algo que está en un presente imperativo. No continúen pecando. Ahora, ustedes saben que existía una creencia de que la enfermedad podría traer como consecuencia, el pecado podría traer como consecuencia alguna enfermedad. Pero no siempre fue así. Recuerden el cielo de nacimiento, cuando los discípulos lo vieron, dijeron: Señor, ¿quién pecó, esto o sus padres? Para que esté así. El Señor dijo: no, ni este ni sus padres. Esta situación personal, particular, para que Dios sea glorificado. O sea, que no era una cosa que se había que hacer. Es decir, todos los que están enfermos por causa del pecado, ¿no? Como hay algunos que estuvieron predicando hasta hace muy poco tiempo eso, ¿no? Ya después dijeron: no, es que hay una maldición generacional, hay que romperla, y bueno, se inventan un montón de cosas aisladas, sacan los textos de su contexto, pero en realidad nada que ver con eso. Simplemente aquel hombre necesitaba más que caminar, necesitaba estar en paz con Dios a través de la fe y el arrepentimiento. Es como si el Señor le estuviera diciendo que Él no está asegurando de ninguna manera que la enfermedad de este hombre había sido consecuencia del pecado. Pone el interés en la actual condición del hombre. Ya está caminando, ya está sano. Ahora lo estimula a ponerse en correcta relación con Dios y cambiar su vida. Ya no continúa pecando. ¿Qué otra cosa peor pudiera venir? En el contexto del pasaje es la condenación eterna. Usted va más adelante y Jesús en el mismo discurso habla acerca de ese día, del juicio. Entonces, ¿qué otra cosa peor que caminar, que no caminar? ¿Qué otra cosa peor que un cáncer? ¿Qué otra cosa peor que cualquier enfermedad que nos termine la vida en este mundo? La condenación eterna. El partir sin estar en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y eso es lo peor que le podía pasar a este hombre. Bueno, después de todo esto, uno esperaría: wow, todo terminó aquí, qué hermoso. Pero es que este hombre hace algo que deja pensar a uno. Él va y le informa a los judíos que Jesús fue quien lo había sanado. Cualquiera dice: oh, se la comió, ¿verdad? Este hombre la hizo bien hecha. Está delatando a su benefactor. Lo sanó, lo llevó a buscar al Padre y ahora lo delata. Lo delata delante de los judíos. Esto es algo prácticamente incomprensible. Pero oigan lo que dice este comentarista, Ray. Dice: al hombre se le había enseñado a respetar a los gobernantes y ancianos, y es natural que desee darle la información que le habían pedido, sin razón para suponer, por lo que podemos ver, que ellos resultarían en el perjuicio de su bienhechor. O sea que no es mala fe, no voy a adelantar para que no, simplemente se va cumpliendo con las disposiciones de su cultura, de su educación religiosa.
eso había enseñado eso, el respeto a los superiores, desinformar a sus superiores. Y eso es lo que él estaba haciendo, no que quería hacerle un mal a Jesús. Pero lamentablemente, esto produjo todavía una reacción peor en los fariseos. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Qué tremendo, ¿no? Todos estábamos sentados en esa pequeñez y por eso lo querían matar. Bueno, ¿por qué este ensañamiento? ¿Por qué este legalismo? Simplemente porque eran ciegos, guías de ciegos, que no podían ver lo más importante de la ley, que Jesús mismo es la misericordia, la justicia y la fe. No les importaba nada de eso. Pero la actitud de Jesús, hermanos, ya estoy terminando, no nos deja más que asombrarnos, porque Jesús no les refuta, haciéndoles ver que esos mandamientos eran solo añadiduras de ellos, que eran revisiones que ellos habían hecho del texto, pero que no era la palabra de Dios, el pudo de Dios, y con toda sabiduría y maestría. Él escoge aprovechar la ocasión para dar una enseñanza acerca de la naturaleza, de su condición como hijo del Padre. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los judíos creían que Dios no descansaba, que Dios siempre trabajaba. Y ahora Jesús, con esta frase, se está haciendo muy familiar con el Padre. Y esto fue la tapa al pomo, como dicen. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo se presentaba, celebraba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tremendo. El Padre igual al Hijo, el Hijo igual al Padre, y las afirmaciones que Jesús hace. Bueno, de eso estaremos hablando, si Dios nos permite, el domingo que viene o en alguna otra ocasión. Quiero concluir haciendo una aplicación al título del sermón con todo lo que hemos visto. ¿Cómo se llamaba el sermón? No te lo voy a apuntar, pero vamos. La primacía de la gracia por encima de todo. Bueno, hermanos, la gracia de Dios tiene la primacía sobre la fe. Y en este caso, muy evidente, del paralítico no tenía ninguna fe, solo que si lo llevaban aquí en palabra, una fe es una superstición, probablemente algo que no se puede comprobar. Entonces no tenía fe, pero la gracia es superior a la fe, como el cojo a la puerta de la hermosa. ¿Pero qué fe tenía ese hombre? Ninguna. Estaba pidiendo limosna. Pedro y Pablo dicen que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te damos. En el nombre de Jesús levanta tu mano. O sea, a veces no hay que tener fe. Y sí, es importante la fe en algunos contextos, definitivamente, pero no es lo que determina. Es la gracia de Dios. Aleluya. Es su favor con nosotros, hermanos. Y la fe estuvo por encima de la fe del paralítico, pero también estaba y estuvo por encima de su propio deseo o necesidad de ser sanado. No lo pidió, pero la gracia de Dios le alcanzó allí a través de Jesucristo para hacerle caer en su necesidad, tanto de su condición como la necesidad de creer. La gracia de Dios tiene primacía sobre la más terrible condición en la que podamos encontrarnos, hermanos.
quizás no hemos vivido nada ni siquiera parecido a lo de este hombre, pero hemos tenido nuestras propias guerras, nuestras propias experiencias tristes, nuestra necesidad de agarrarnos fuerte del Señor, porque si no, nos podemos ir volando. Cualquier condición, por más dura que sea, por más difícil o imposible de solucionar por nosotros, para Dios no es nada. Todas las cosas son posibles para Dios. Nada es imposible para Dios. Entonces, en esa fe debemos seguir confiando, debemos seguir caminando y venciendo las batallas que tengamos. A veces no son físicas, pero son emocionales. Somos lastimados, nos dicen, nos ofenden o nos hacen algo porque tienen la autoridad para hacerlo y nos dañan emocionalmente, o nos abandonan, se despreocupan, lo que sea. Hermanos, Dios toma cuenta de todo. De todo. Hay una frase que una vez, creo que todavía está ahí en el escrito que hice de Lea. En el Talmud, los judíos dicen que Dios toma nota de cada lágrima de las mujeres, cuenta las lágrimas de las mujeres. O sea, como, ¿entiendes? Cuidado, no dañar a tu esposa, ¿no? Te das de llorar, esas lágrimas Dios las cuenta. Dios está completamente a favor nuestro. Y por eso es la seguridad de hombres como Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No ponga su atención en el problema que no puede solucionar, o en que nadie lo ayuda. El Señor está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién en contra? Él es nuestro ayudador, no que el medero que pueda hacer el hombre. La gracia de Dios tiene primacía sobre todos los obstáculos que pudiéramos encontrar para ser sanados, para recibir su favor. No veamos los muros, no veamos los obstáculos, pongamos nuestra vista en el invisible. Desde que Moisés se sostuvo como mirando al invisible, y mire que tuvo dificultades y problemas, pero no puso su mirada en eso. David puso su mirada en el Señor también. Cuando trataron de matarlo, pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque la gracia supera nuestros obstáculos, incluyendo, como en el caso, el legalismo religioso. Y finalmente la gracia de Dios sobreabunda sobre todos los pecados que pudiéramos haber cometido. No se nos dice nada aquí, no se asegura si este hombre está enfermo o había quedado paralítico a causa del pecado, pero si así hubiera sido, los pecados son perdonados cuando hay fe y arrepentimiento. Hermanos, sus pecados, todos sus pecados en Cristo son perdonados y no tenemos nada que nos impida caminar con el Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude a tener en cuenta este episodio siempre en nuestras vidas, para saber que la gracia de Dios está por encima de todas las cosas. Que Dios nos bendiga. Padre, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es preciosa. Tu palabra nos exhorta en esta mañana, Señor, a que podamos tener toda la seguridad de que la gracia tuya está por encima de todas las cosas y la gracia prevalece, Señor. Ayúdanos a caminar contigo en obediencia, manteniendo siempre nuestros compromisos, para que haciendo nosotros lo que nos toca, tú puedas seguir peleando por nosotros. Bendícenos en cualquier situación particular que estemos viviendo y que como este paralítico haya traído desesperanza a nuestra vida, nos tenga tristes, nos tenga preocupados
inmóviles sin hacer nada, sino dependiendo de alguien más que pueda ayudarnos. Ayúdanos para que como el salmista pongamos una mirada en ti y digamos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga. Estamos a la orden. Tengan una feliz semana.